Hola, muy buenos días, buenas tardes a la hora que me escuches. Bienvenidos al podcast de Mujer Real. El tema de hoy es un tema que yo estaba esperando por mucho tiempo. Es un tema que va a trabajar toda nuestra paz mental y se trata de eso mismo, heredar en paz. Mi invitada de hoy es la licenciada Keila Marí Díaz Morales. Esta mujer apasionada orocobeña, ella es una apasionada de la música, es músico, estudió periodismo porque tiene una vocación de defensa y poder seguir trabajando y luchando por todo lo que cree. Y eso lo armonizó con sus estudios en Derecho también en la Universidad de Puerto Rico. Ha tenido empleos diversos, desde trabajar en la parte de funerarias del pueblo hasta trabajar como jueza. Y de estas conversaciones y de todo lo demás lo vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Comencemos con esta excelente conversación para inspirarlos a todos ustedes a ir por más. Bienvenida, licenciada. Gracias infinitas por esta gran invitación que estábamos posponiendo por tanto, Claro tanto, que tanto tiempo. sí. Estábamos buscando esta oportunidad, al fin se nos dio y siempre en el tiempo perfecto. Yo siento que sí, que se dio en el momento. Yo espero no haber olvidado hoy nada de lo que empecé a leer en este libro que voy a mostrar tan interesante, que pega también con nuestra identidad de mujer real, que se llama Hereda en Paz. Conversábamos antes de comenzar, de iniciar la grabación, que este es un tema que resulta ser un poquito álgido en ocasiones. Sí, Y tal como dice tu prologuista, tu profesora, lo haces magistralmente. gracias. Por lo menos yo como lectora así lo percibo, no como una verdad especialista en el área del derecho. Hay unas conversaciones que todo el mundo le gusta tener y hay otras que no les gusta tener. Ujú. Y cuando hablamos de la muerte, esta es una conversación que crea controversia. Eh, y tú decidiste empezar por ahí. Sí. ¿Cómo? Yo quiero que tú relates cómo llegas a este libro, para que con tu historia trabajemos inspiración para los temas. Bien, pues yo creo que me puedo identificar bastante como una mujer de causas. Hay quien jocosamente me dice que soy mujer de causas perdidas, pero las causas no se pierden. Claro. Y desde que yo fui bien pequeña y aprendí a escribir, aprendí a comunicar, yo estaba clara y estoy clara sobre el poder de la palabra. Al mismo tiempo, siempre tuve este sentido bien intenso de justicia, de si esta persona tiene este derecho, vamos a respetarlo. Si esta es la norma, vamos a seguirla. Y entonces, naturalmente, mi familia identificó esas dos pasiones en mí y me bautizaron como abogada desde antes de yo entrar a primer grado. O sea, Empezaron a decretar con la palabra sí, lo que ibas a hacer. correcto. Entonces, en cuanto a las situaciones que yo veía a mi alrededor, en las que yo podía ver cómo se manifestaban ciertas injusticias, una de ellas era precisamente el tema de las herencias. Lo pude ver muy de cerca, tanto en el ámbito positivo como en el ámbito negativo. Pude ver ejemplos de familias que se planificaron, hablaron el tema y todo salió bien, como familias que desgraciadamente años y años y años han transcurrido y nunca se ha podido recuperar esa unión familiar. Entonces ya yo tenía esa semillita en mi corazón, en mi mente. Cuando yo estoy estudiando derecho, que empiezo a aprender las normas del derecho de sucesiones, que es el capítulo del Código Civil que atiende esta temática, Que no todo el mundo resulta ser un apasionado de sucesiones, porque cuando correcto, hay gente que va a estudiar derecho, hay una gente que le gusta el derecho corporativo, laboral, laboral, pero lo de las sí. sucesiones, pues, no es algo que está ahí como que se diluye. A mí me enganchó de inmediato y bien enganchada. Y yo mientras estudiaba con mi profesora, la profesora Ana Cristina Gómez,
yo decía, pero si es que esto es así, yo sé que acá lo están haciendo asá, cada familia debería poder tener acceso a este conocimiento. Y entonces esta materia es una que asocian mucho con las familias bien pudientes Ujú. y no porque cada persona viva va a fallecer y va a dejar De una hecho, herencia. hay una serie bien popular ahora mismo en uno de estos sistemas de cable que se llama HBO, que se llama The Succession, right? Sí, Y sí. y eso lo toca perfecto. Y una serie fuerte que Sí. te engancha, pero se ve. Sí, se ve, es que realmente está cerca de toda persona. Esto es algo que nos toca a cada una de las personas que estamos transitando esta Ujú, experiencia física. Y nada, me gradué, tenía eso ya en mi corazón, empecé mi camino profesional y mi abuela paterna me pide a mí y a mi esposo que reunamos a la familia para explicar qué procede y qué no. ujú, Ella estaba en salud, claro. ella estaba como coco, ella solamente quería asegurarse de que cuando le tocara De que se entendiera. no hubiera bochinche. Y tuvimos esa experiencia de dar esta clase a mis tías y a mi tío. En ese momento eran 8 de 10. Ya habían fallecido mi tía paterna mayor y mi papá. Así que el asunto de la muerte y el duelo pues siempre ha estado así como bien presente. Ujú. Y esa semilla cogió abono. Cogió abono. Tú dices, wow, esto puede ser. Correcto. Entonces luego, el primer viernes del lockdown, le diagnostican cáncer a mi esposo. Mi papá falleció de cáncer. Eso apretó todos mis botones. Y ahí yo caigo en esta mentalidad de la vida es frágil, la vida es breve. Yo siempre quise escribir, ¿por qué no lo he hecho? Y ya Para, tenías el primer bebé. ya tenía el primer bebé, correcto. Y dije, tengo que escribir y es ya. Y así nació mi primer libro, Vivamos Mientras. Y entonces cuando tú escribes tu primer libro, que ya tú ves que es posible, es real, lo puedes lograr, ahí ya nada te para. Cuando yo te conocí en lo del Book Creator Summit, ya tú tenías Vivamos Mientras, pero Correcto. estabas promocionando Hereda Paz. Sí, ahí ya yo estaba en el lanzamiento del segundo. Exactamente. Correcto. De pronto se me diluye un poco en la mente porque yo soy fan del Book Creator Summit. Yo voy a Sí, todo lo claro que que yo sí. pueda. Y ahí yo te vi, me saludaste y yo decía, Sí. porque ella me conoce, porque Pues claro. me seguía, ¿Cómo pero no? sí, pero tú sabes que estos eventos son los encuentros, ¿no? Sí. Entre las personas que tú entiendes que no conoces, pero te están escuchando. Y Ujú. ponerle una cara Sí, y empezar a escuchar. sí. Y ahí tú dijiste tu historia y me impactó porque la gente habla del emprendimiento y de escribir un libro como esta tarea en ocasiones fácil, que tú Ujú, dices, me senté hoy, voy a emprender y voy a escribir un libro, ujú, tal cual. Pero tú pasas un proceso, lo que llaman, ¿verdad? En inglés, esos trigger points sí. que te accionan y a documentar. Y uno va, en la vida le van pasando cosas, tú dijiste, la conversación con tu familia, la enfermedad y fallecimiento de tu papá. Después, la enfermedad de tu esposo. Y eso fue lo que movió Sí, aceleradamente ese deseo, porque los deseos están ahí, pero uno sí. dice, ¿y cuándo lo hago? ¿Y cómo voy? Te tiene que pasar algo que te jamaquee. Claro, yo en mi caso, pues vi la fragilidad, la brevedad de la vida y también eso me ayudó a darle cara a la perfeccionista en mí, porque por Claro. eso no lo había hecho. Ujú, Nunca me iba a sentir 100% preparada y con ese perfeccionismo que yo me exigía, pues me paralizaba. Cuando ya yo estoy pensando con la experiencia de papi, mi esposo se va a morir en ujú. cualquier momento. Yo le quiero hacer este regalo, así que tiene que salir como salga. Y yo no me voy a poner aquí a detenerme por perfeccionismo. Y entonces el libro salió, Hecho mejor que perfecto. hecho mejor que perfecto. Y entonces una vez tengo esa experiencia de publicar el primer libro y de confirmar que en efecto es posible, ya nada detiene a uno. Y naturalmente lo próximo era crear esta herramienta para poder cumplir ese llamado que yo sentí mientras estudiaba de que este conocimiento fuera accesible a cualquier familia independientemente de su capacidad económica. Te tengo que hacer una pregunta de la exposición de motivos, Ah, licenciada, sobre este libro. ¿Lo hiciste pensando en que la muerte te estaba rondando demasiado de cerca? me estaba rondando por dentro. Cuando yo estaba presentando el libro de Mi Vamos Mientras, que ya entonces este segundo empieza como a moverse dentro de mí, porque cierro un ciclo, empiezo otro.
Yo presenté mi libro teniendo en mi vientre a mi segundo embarazo sin vida. Así que tuve esa experiencia de no solamente tener la muerte cerca amenazando la vida de mi esposo, sino que se me murió un bebé en mi vientre. Y tuve que esperar 10 días para poder completar ese proceso con la muerte dentro de mí. Y escribiendo Vivamos Mientras. Ya ahí, Vivamos Mientras se había Ya publicado. estaba. Ya ahí yo estaba preparándome en el ámbito del duelo para poder escribir Heredar en Paz con ese ingrediente esencial de trabajar nuestra experiencia humana alrededor de la muerte y de todas las creencias que inciden en la experiencia de heredar. Claro. Y tocó, ¿verdad?, con mucha sensibilidad Sí. ese tema y con el permiso de esto, pero la parte del podcast es comunicar, ¿verdad?, de una Correcto. forma clara y diáfana, en ocasiones propósitos. Y para que las personas vean que lo creativo no siempre sucede desde el proceso que uno espera. No. Y que de verdad que de cada crisis se presenta un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. Correcto. Tú vivías la muerte, estabas en la muerte, más te rondaba. Y con todo y con eso dijiste, voy a sembrar una semilla y sacas un concepto para darle paz a otros, Claro. aún viviendo Claro. ese ciclo y ese proceso de pérdida y de pensar que la muerte estaba ahí. Sí. Y tú dices, te quedas aquí, pero yo voy a seguir. Sí, lo sentí casi como una responsabilidad, porque cuando escribí Vamos Mientras, mi norte era entregarle ese libro a mi esposo, homenajear a mi esposo. Cuando el libro sale, ocurre esta dinámica que no muchas veces se piensa de que el libro tiene vida propia y que es del lector, es de la persona que le lee. Y nosotros dos, mi esposo y yo, no teníamos tan claro, no teníamos idea de lo poderoso que ese libro era hasta que empezamos a recibir la retroalimentación de quienes nos No leían. tengo ese libro, voy a hacer un emplazamiento. Sí, se lo traigo, se lo traigo. Y entonces nos dimos cuenta del poder de la vulnerabilidad. Cuando nosotros nos abrimos y comenzamos a compartir nuestra experiencia, nos damos cuenta de que incluso personas que nos rodean a diario como compañeros, compañeras de trabajo, habían pasado o estaban pasando por lo mismo y no lo decían. Cuando tengo la pérdida del segundo embarazo, más todavía. Mi primera reacción fue, ¿cómo es posible que yo soy nieta de abuela Toña, que tuvo 10 hijos, que mis tías todas han tenido múltiples partos, que yo me sentía que yo podía parir en un monte en Orocovi y me pasó esto, pues estoy defectuosa, Y te estoy empezaste a dañada? recriminar, a autoinfligirte. Correcto. Y entonces dicen, no, que la estadística es esta y es alta, pero yo no lo veía. Pues claro, no lo veía porque no se habla. Y cuando yo lo verbalizo, cuando lo anunciamos, porque nosotros celebramos el segundo embarazo desde el primer momento, y entonces pues luego teníamos que desanunciar. Me doy cuenta de que muchas más personas habían pasado por esa experiencia y las conversaciones que pudimos tener, ese acompañamiento, fue muy sanador. Así que la manera en que yo transité y yo suelo transitar mis crisis es esa, convertirlo en un instrumento de sanación. Pero me gusta hacer siempre la salvedad de que cada persona tiene su camino y cada persona tiene su modo. Y que si alguna de las personas que nos escuchan está pasando por alguna crisis, que para nada sienta la obligación de convertirlo en algo, lo que sea, porque a veces también se vale simplemente transitar la experiencia, pero siempre teniendo presente que si necesitamos ayuda, la ayuda está y merecemos pedirla y recibirla. Sabes que yo le estaba comentando a mi hermana y a unas amigas que eso, ¿verdad? Lo vamos a hablar más adelante. Pues yo tuve 2 pérdidas, que es el fallecimiento de ambos padres. Y le decía a mi hermana y le decía a unas amigas, creo que una de ellas es Celi, le dije, ¿sabes qué? Este ha sido mi año de tránsito, mi año de transitar ese proceso, ¿verdad? Porque es un proceso, no es microondas, va rápido, pero cuando tú reconoces que estás en tránsito, ya estás caminando hacia otra dimensión, ¿verdad? En un propósito, nosotras que ambas somos católicas y creemos en Dios, ese propósito siempre es agarrado de la mano de Él, con mucha oración y pedirle siempre que nos muestre ese propósito para poder ayudar a otros con nuestras vivencias. Entonces, aterrizamos en el libro. Y como la pregunta mágica, nunca te la han hecho, mentira, te la he hecho. ¿Cómo heredamos en paz?
cómo las personas que nos están viendo por el canal de YouTube y otros nos van a escuchar por todas las plataformas de audio social en nuestro podcast, empiezan a heredar en paz, ¿qué o cuál es la primera conversación que hay que tener para iniciar este proceso? La primera conversación que hay que tener para iniciar este proceso es la conversación contigo. Es mirarte por dentro. Es preguntarte qué es para mí la vida, qué es para mí la muerte, quién soy, qué soy. ¿Qué ocurre cuando me muero? ¿Se acaba todo o continúa? ¿Para qué? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cuáles son mis dinámicas familiares? ¿Tengo heridas que necesito trabajar? ¿Cómo las puedo trabajar? ¿Tengo a mi alrededor alguien que está en esa situación? ¿Puedo ayudarle? ¿O me toca respetar su proceso y de alguna forma buscar que no me afecte? Si no trabajas eso primero, puedes ganar casos hasta en el Supremo y vas a continuar afectada. Vas a continuar afectado. Yo lo vi en el estrado, yo lo vi como jueza. Yo vi a personas ganar y continuar molestas, porque el problema no era el derecho, el problema no era quién se queda con qué, el problema era cómo se sentía, a quién papi y mami quisieron más. Es ese tipo de dinámica. Sí, ese tipo de pugna. No me amaron lo suficiente. Correcto. Una vez profundizamos de ese modo y nos damos cuenta de que la experiencia de heredar no es otra cosa que una manifestación, un efecto secundario de todas estas cosas que están dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, entonces toca educarnos. Como ex jueza y como abogada puedo dar fe también de que gran parte de los conflictos son porque desconoces cuál es tu derecho realmente o desconoces cuál es el derecho de la otra persona. Así que si nos educamos, si te educas sobre qué procede y qué no procede, pues ya ahí vas eliminando estresores. Una vez te educas, no debes quedarte ahí, debes compartir la educación con todas las personas que te rodean, porque ¿qué va a pasar si no lo haces? Te vas a ver como, ay, ese es el que se cree que lo sabe todo. Claro. Aquí viene el arrogante a imponer cosas en nuestra familia. Esa no es la dinámica que queremos. Queremos que todas las personas estén en igualdad de posiciones. Y ahí, cuando ya tenemos todas las herramientas, viene la gran pregunta de cuándo y cómo las aplicamos. Porque muchas veces ya yo estoy lista para tener la conversación. Quizás la otra persona no. La otra persona te dice, no, yo no voy a hablar de eso, yo no estoy, sí. yo no me voy a morir ahora. Correcto. Esa es la pregunta. Sí, ahí vamos a las creencias, exacto. A las creencias. Dice, si hablo de la muerte, me llega. Traigo. Pues eso hay que trabajarlo, hay que trabajar ese miedo. Y lo más poderoso de trabajar el miedo a la muerte es que cuando tenemos claridad sobre todas estas preguntas, vivimos con mayor intensidad y con mayor gratitud. Claro está, en el proceso de educación, que para eso creé el libro y creé toda la plataforma con blog y con videos, con podcast y demás, siempre tengo que hacer la salvedad primero de que eso no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogada-cliente. Cada situación tiene sus particularidades y siempre es bueno consultarlas en detalle. Y también hago la salvedad bien importante de que yo soy abogada. Yo soy comunicadora, soy todo lo que yo quiera hacer. Soy Cuca Gómez, pero no soy psicóloga. No soy profesional de la conducta humana. Eso mi hermana te lo va a agradecer muchísimo, que es doctora en psicología. Correcto. Que uno entienda, y eso es bien importante, la parte profesional, que tú dices, hasta aquí mis límites, hasta aquí mis bordes, pero puedo referirte. Exacto. Hay veces que la familia tiene que trabajar, tiene que trabajarse, tiene que sanarse con la ayuda correcta. Y si no trascendemos ese tabú, porque la salud mental también es otro tabú. La muerte es un tabú. Lo material, hablar de dinero es otro tabú. Y la salud mental es otro tabú. Si no trascendemos esos tabúes, no hay forma. No hay forma. De que puedas llegar a ese diálogo y aterrizar de lo que quieras hacer. Sabes que te comentaba fuera de cámara que cuando mis papás ambos eran personas muy preocupadas y ocupadas por siempre estar con todo al día, todo muy responsable. Si iba a trabajar alguien en la casa, se sacaba un seguro del fondo porque se caía, se doblaba un pie, o sea, todo. Que si el seguro extendido de los portones, o sea, todo. Y tuvimos conversaciones sobre muerte en el sentido de decir, pues mira, si llega ese momento, pues yo no quiero que me entuben, no quiero esta línea central que ponen por la carótida, o sea, todas estas cosas de do's and don'ts. Pero ellos, en esencia, nunca pensaron que iban a fallecer tan rápido y no testaron, ¿verdad? Como se dice correctamente. Claro,
ellos tenían a lo mejor la certeza de que sus hijas, en este caso mi hermana y yo, somos una. Pensamos iguales y nos llevamos bien, que no es la norma que te habrá pasado. Y entonces en ese paso, pero no inhibe todos los procesos Claro. que después quiero que comentes, de los que hay que pasar para tú oficializar el recibo de esos bienes Claro. que están ahí y que son tuyos. ¿Cuándo uno debe tener esa conversación? Yo sé que uno tiene que estar listo, pero en estos momentos en los que te acuestas bien y te levantas mal, yo creo que no se pueden esperar momentos. No. A lo mejor hay personas que después que oigan este podcast van a tener esa conversación. Y qué bueno que estás aquí para que los Gracias por ser dirijas puente. y les digas qué hacer en esa primera conversación. Bien, yo visualicé este proyecto como la orientación que me pidió mi abuela, con todo el mundo en salud, sin conflicto, en unas situaciones, en unas circunstancias ideales para tener conversaciones y planificar estos temas. Sin embargo, la primera familia que orienté me tomó de sorpresa. No eran esas las circunstancias. Estábamos hablando nuevamente de un paciente de cáncer. La vida con sus lecciones para mí. Un paciente de cáncer que ya falleció. Falleció poco después de tener la orientación familiar. Y siempre les tengo presente en mis oraciones a esa familia que me dio más de lo que yo les di. Fueron demasiadas las lecciones. Y la energía es completamente distinta. A mí me gusta decirles a las familias que, claro, cuando pensamos en herencias, casi siempre lo pensamos como en el derecho a recibir lo que le pertenecía a mis padres, el derecho. Pero vamos a hablar también de nuestros deberes. Vamos a tratar de enfriar un poco la cosa emocional, que es intensa. Vamos a tratar de enfriarla un poco y ver esto como el patrimonio familiar. Tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de que, para ponerlo en un ejemplo concreto, esa casa que nuestros abuelos construyeron con sus propias manos sin hipoteca sea bien administrada y que pueda llegar a las próximas generaciones, porque tenemos el derecho a disfrutar de los bienes, pero también tenemos el deber de conservarlos, administrarlos y traspasarlos. En ese ejercicio de cumplir con esa responsabilidad, obligatoriamente cae la planificación sucesoria. Idealmente debe ser una planificación económica completa, pero mínimo la planificación sucesoria. ¿Qué va a pasar cuando fallezcamos? ¿Qué vamos a hacer con esos bienes? La recomendación, pues siempre va a ser que hagan testamento, pero no es la única decisión que se puede tomar. La familia puede orientarse y decir, no vamos a hacer testamento, Wanda va a estar encargada de tramitar las declaratorias de herederos y el proceso va a ser este. Pero conocen el proceso. Y designar entonces lo que llaman un albacea. Claro, claro. Hay diferentes tipos de testamentos. Cuando una persona hoy día dice, voy a hacer un testamento hológrafo y voy a buscar tres testigos o 2 testigos, explícale en un buen verbo qué es testamento hológrafo para que la gente pueda saber. Ahora mismo hay que, primero que todo, decir un detalle bien importante. Nuestro Código Civil cambió en noviembre de 2020. Okay. Así que estamos estrenando normas. Que ya eso... Esto también significa que tenemos herencias pendientes que están bajo el Código Viejo. Tenemos personas que tienen la mente todavía en el Código Viejo y eso pues es la receta perfecta para el conflicto. Pues en el nuevo código, los tipos de testamento que tenemos principalmente son el testamento abierto, que es el que se hace ante notario, y tenemos el testamento hológrafo. Quiero recalcar en primer lugar con relación a las personas testigos, ya no se requieren en el nuevo Código Civil ni para el notario ni para el hológrafo. Y de tú decir en pleno uso de mis facultades, eso todavía hay que hacer esa entrada. Sí, el testamento hológrafo, que es el testamento a mano, tiene una serie de desventajas en términos de que como tú no estás con un notario, tú no tienes a una persona notaria que está diciendo doy fe de que la persona está a tal fecha, a tal testigo. Correcto. Tal. Así que cuando tú haces tu testamento a mano, no hay forma de confirmar que lo estabas haciendo en capacidad. Ya eso sería algo que se presentaría a un tribunal si alguien lo objeta. Pero en términos de hacer tu testamento a mano, hay unos requisitos. Tienes que ser mayor de 18, tener capacidad legal, no puedes
puedes estar incapacitado judicialmente. Y entonces vas a poner la fecha, vas a identificarte, yo, Keila Marie Díaz Morales, vas a poner tu testamento, lo que sea que tú diseñes como tu última voluntad, y siempre al final la firma. Todo tiene que estar en la letra que tú usas siempre, aunque escribas horrible. No te puedes poner a hacer caligrafía porque en el proceso de convertir ese testamento hológrafo en un testamento protocolizado y ponerlo en vigor, se va a verificar que la letra sea tuya. Así que si la alteras, no lo van a No poder importa que verificar. sea papel blanco solo o papel de rayas. No O el primer importa. papel que tú consigas. El primer papel que consigas. Entonces, los retos son que cuando vayas a escribir ese testamento, tienes que cumplir con las nuevas normas del Código Civil y para eso tienes que conocerlas. ¿Cuáles son esas nuevas normas? Las legítimas se alteraron. Legítima es ese mínimo al cual tienen derecho ciertas personas protegidas por el Código Civil. Este grupo de personas, llamadas ahora personas legitimarias, que antes le conocíamos como herederas forzosas, son descendientes y cónyuge legal, no concubino, no persona con quien convives, cónyuge, persona con quien tú te casaste legalmente. Esos dos ahora están en el mismo rango. Así que la persona viuda hereda el mismo mínimo cantito de bizcocho que heredan los hijos. Los hijos. Eso está trayendo mucha controversia, particularmente en familias donde hay múltiples matrimonios y hijos de múltiples matrimonios. Así que ojo con eso. Y si papi siempre usaba un refrán que decía testamento al gusto del testador, pero entonces eso ha cambiado. Y si el deseo del testador es que cambie esa formulación. Ahí se tiene que orientar bien con un abogado notario que domine el tema de sucesiones, porque tenemos las personas legitimarias, herederas forzosas, son las personas que el código te fuerza, te obliga a incluir en el testamento y le tienes que dejar como mínimo obligatoriamente la mitad de tu herencia. Así que la mitad de tu herencia va obligatoriamente en partes iguales a esas personas herederas forzosas, que primero son descendientes cónyuge y luego, si no hay, ascendientes. Si tú tienes una persona que es heredera forzosa, persona legitimaria y no quieres que reciba tu herencia, entonces tienes que orientarte para ver si se le puede desheredar o si esa persona es indigna. No puedes dejar fuera a una persona porque te cae mal, porque no te da la gana, ni nada por el estilo. Tiene que configurarse una de las causales que están en el Código Civil. Tienes que hacer un testamento y decir, desheredo a esta persona porque incurrió en tal causal de desheredación. Pero eso no lo puedes poner, no lo puedes incluir en el testamento. Sí puedes hacerlo en el hológrafo. Sí, el testamento, si es hológrafo o es abierto, le no caben entra esas en lo dos. sustantivo. Ese es como la forma, el método que tú usaste. El testamento abierto tiene la ventaja de que te lo hace un abogado notario, da fe de tu capacidad, te orienta y se asegura de que tú lo hagas de conformidad con las normas correspondientes. Tú lo haces, se registra en el registro de poderes y testamentos que está en el Centro Judicial de San Juan, en la Oficina de Inspección de Notarías, y tú puedes hasta quedarte calladita. Tú puedes decir, no le voy a decir a nadie que yo hice testamento con la licenciada. Te mueres y cuando vayan a hacer gestiones, tienen obligatoriamente que buscar una certificación de ese registro. Y ahí entonces va a aparecer. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que si tú haces el testamento a mano, ese testamento no se registra. Tú te tienes que asegurar de que tú le digas, mira, Wanda, yo voy a hacer un testamento a mano y yo lo voy a poner en mi mesa de noche. Cuando yo muera, yo necesito que tú vayas a tu mesa de noche o te lo entrego. Pero por favor no me lo botes, ni me lo quemes, ni nada. Cuando yo me muera, dentro de 5 años, tienes que llevarlo al tribunal en compañía de un abogado y un notario para hacer el proceso de adveración, que es la corroboración. Y tiene que haber entonces, para yo hacer esa función, en el caso que fuera yo, una carta aval que diga, ¿no? Eso es, quien encuentre el testamento tiene la responsabilidad de llevarlo al tribunal. O sea, esto es un código de honor. Es un código, exacto. Esto es a nivel de código de honor. Ese es el riesgo, porque tú puedes hacer un testamento precioso a mano de 11 páginas legales, hacer todos los pasos, seguir todas las recomendaciones. Yo incluso se lo digo a Wanda, y ¿sabes qué, Wanda? Yo te voy a dejar un legado de la mitad de libre disposición para que me ayudes con eso. Y que de pronto tú, Wanda, por la razón que sea, digas como que yo no quiero que eso sea así. Así que me quedé con el testamento y no lo llevé al tribunal. No dije nada. Pasaron 5 años, se dañó, ya no sirve, caduca, se convierte en un buen recuerdo de la persona y eso es un riesgo. Claro. Entonces, cuando hacemos testamento, ya sea abierto o ya sea a mano, yo enfatizo mucho en la figura del ejecutor, que es lo que antes se conocía como albacea. Esto es algo que debe conversarse en las familias
porque esa es la forma en que tú te aseguras de que lo pongan en vigor. Porque esto de que no se ponga en vigor también puede pasar con un testamento abierto. Tú puedes tener un testamento abierto precioso y que nadie haga nada. El Estado no está por ahí verificando quién se muere a partir de las herencias. Claro. Así que si como familia queremos asegurarnos de que todo fluya y corra como reloj suizo, debemos planificar esto en conjunto. Claro está, hay familias en que en estas conversaciones son imposibles y pues ahí se toman otros cursos de acción. Y hablemos entonces en ese testamento, están lo que llamo yo las voluntades, de más allá de herencia de cosas como yo digo, materiales, como casas, pero están las voluntades de, por ejemplo, esta es típica de las abuelas, la pulsera de oro de no sé qué es, quiero que se la entreguen a Keila Marie cuando cumpla 15 años. Esa Sí. parte también se respeta, se testa o no, o se Esa queda es como la una parte voluntad más importante. importante. Esa es la parte más Tú importante, no sabías que diría yo te yo. iba, tú no sabías que yo te iba a hacer todas estas No, preguntas. yo estoy lista y disponible Sí, para todo lo porque que quieras. esos son los temas de los que Sí, hablamos aquí, que se sí, los tenemos que decir a la gente, como digo yo, en nuestro arroz y habichuela, para que sí, la gente pueda entender. claro. Entonces, la pulserita que tiene este valor sentimental, que era de oro, que es de herencia, hay hasta aros de matrimonio. Voy a Ujú. dejar este aro para que cuando fulano y sutana se casen. Eso es, yo digo que es lo más importante porque muchas veces me dicen, es que yo no tengo donde caerme muerto. Y muchas veces los conflictos no son por los bienes de valor económico, son por los bienes de valor emocional. Y entonces, si ya tú sabes que tú tienes algo que es codiciado por alguien o que tú quieres asegurarte de que lo reciba X persona, aquí activamos la figura del legado. Cuando tú estés escribiendo ese testamento hológrafo o ese testamento a mano, que yo igual lo recomiendo que lo lleves como borrador a tu notario, porque ahí estás adelante, ya Claro. hiciste la mitad del camino. Pues identifiques, ok, de todo lo que yo tengo, ¿qué me gustaría dejarle a quién? Pues vas a decir, le lego mi colección de orquídeas a mi hija mayor. Le lego mi aro de matrimonio a mi sobrina. Le lego mi colección de libros de derecho a la licenciada tal. Le lego mi carro a este otro. Y entonces así la hoja de instrucciones para cuando fallezca para estar más completa y evitamos estas cositas. Las personas piensan que la herencia es las cuentas de banco, las casas, las fincas, las cosas como grandes. Sí. Y muchas veces los conflictos son por las pequeñas. A mí muchas veces me llegaron a sala a decirme, mire, pero es que mi hermano se volvió loco, se ha puesto a vaciar la casa, empezó a repartir el microondas, la nevera, la lavadora, El la juego ropa, de ollas Salad Master. las joyas, el reloj, no se sabe dónde está. Eso es herencia también. Así que la gente tiene que aguantarse un poquito, hacer ese buen inventario de cosas que dejó la persona que falleció y hacer un buen proceso de partición para evitar el Para conflicto. evitar el conflicto. Y en la medida en que cada persona incluya en su testamento esa sección de legados con esos bienes que son de sumo valor emocional y especifique esto es para aquí, esto es para allá, pues va a facilitar el proceso en la medida en que la familia no se va a tener que poner de acuerdo con quién se queda con qué, sino que tienen que respetar tu voluntad. Claro. Entonces, tengo dos preguntas que de casos y cosas que escucho. Supongamos que fallece un padre Sí. y se queda la mamá con los hijos. Bueno, no. Se queda la mamá con los hijos, fallece la madre, pero el padre desconocido, no se sabe dónde está. Y ya esos hijos son mayores de edad. ¿Qué pasa ahí con el proceso de la herencia? ¿Cómo se sabe? Obviamente tuvo que haber testado algo, pero puede aparecer ese padre a decir, a mí me toca porque se muere uno, hay una herencia y dice, yo fulano de tal, heredo a mi esposa tal o falleció él. O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué pasa cuando uno de los miembros de una pareja fallece. Primero que todo, si están casados legalmente, actualmente, el cónyuge superstite, que es la manera fancy de decir viuda. Qué lindo, me Decir encanta. viuda. Lo voy a adaptar. Es heredero forzoso. Así que si usted fallece estando casado legalmente, su cónyuge
su persona viuda le va a heredar. Si usted es una persona que se casó, se separó y no ha querido hacer el divorcio, tenga esto presente. O que nunca se casó, pero a lo mejor es padre. Si nunca se casó, Ujú. aquí estamos ya hablando de concubinato, de convivencias. Se escucha mucho por ahí en estos programas de Latinoamérica que si convivimos X cantidad de años se nos va a tratar como un matrimonio. Eso no es así en Puerto Rico. Si usted quiere ser heredera de su pareja, usted debe casarse legalmente o su pareja tiene que hacer un testamento. Entonces, si ustedes están juntos, ya sea casados legalmente o conviviendo, antes de entrar a hablar de la herencia, tenemos que identificar qué pertenece a cada quien. Ujú. Ese proceso casi siempre la gente como que lo brinca Se en le su olvida. mente. Y entonces, por ejemplo, he tenido clientes varones que me verbalizan, no, porque yo le voy a dejar la mitad de la casa a fulana. Y yo, no, usted no le va a dejar ninguna mitad de la casa a Es que le fulana, es que es toca. de ella. Ah, Ella es claro. la dueña de la Wow, mitad. qué permisivos, qué buenos son. Así que sí, tenemos que tener presente eso. Entonces, lo vemos bien fácil cuando estamos casados legalmente y a veces se piensa que cuando se convive no hay ningún tipo de derecho, pero sí, tienes el mismo derecho que podrías tener con cualquier persona que tú crees una comunidad de bienes. Puede ser que yo decida vivir con mi hermana por el resto de mi vida, pues según vayamos comprando las cositas y haciéndonos de nuestro hogar, pues van a haber cosas que yo puedo decir, esto es mío, esto es de ella, eso se llama una comunidad y eso se puede exigir. Así que antes de entrar a hablar de herencia, cuando hablamos de una pareja, primero vamos a identificar qué pertenece a cada quien. Actualmente, una vez tú digas, esto es lo que pertenecía a la persona que falleció, aquí este detalle es bien Esa es la división importante. de bienes gananciales. ¿De bienes gananciales o de O de bienes, liquidación de los bienes bienes en materiales. común? Porque Ok. igual puede ser que haya separación absoluta de bienes. Vamos a pensar que hay separación absoluta de bienes. Ah, pues ok, esa persona se murió y tenía todos estos bienes que son Pero la otra privativos. persona nunca ha estado y de momento llegó y apareció. Y los bienes son todos privativos porque tenían capitulaciones, separación absoluta de bienes. Pues ¿sabe qué? No importa. Dejó herencia y la cónyuge supérstite o viuda va a heredar de su herencia, aunque en vida todos esos bienes hayan sido privativos. Así que esto, le doy fe, está motivando muchos divorcios por Ujú. ahí, Ujú. particularmente en familias que tienen otras nupcias y no quieren que la nueva pareja participe del patrimonio familiar. Wow. O sea, eso es casi un divorcio por estrategia. Como Sí. hicieron hace mucho tiempo una pareja del ámbito de público, que lo hicieron así, una cantante, no voy a mencionar cuál, decidió divorciarse momentáneamente por algo que había Sí. sucedido que tenía que ver con los bienes. Sí. Qué bueno que nosotros tenemos esta conversación porque hay muchas personas que tienen muchas creencias, que piensan que los papeles no importan. Ujú. Estamos bien, nosotros nos queremos, no queremos ese papel, pero el papel no dice, el papel sí va a decir cuánto amas en el sentido más allá del corazón, también la La protección. protección. ¿Cuántas personas se quedan desprotegidas? Y amor también es protección. Claro Tú no que dejas sí. a la gente que tú amas, no las lanzas al viento. En ocasiones porque ahí entonces viene la familia y le suceden todas esas otras cosas. Otros ejemplos que he visto a lo largo y que he escuchado en términos de las herencias es que las personas heredan bienes, pero también heredan bienes y bienes con deuda. Hay personas que deciden rechazar las herencias Ujú. para poder ellos mismos decir, voy a tener una herencia en paz. Claro. ¿Cómo es ese proceso de rechazo y por qué uno puede decir que hereda bienes, pero también deuda? Las deudas no se borran porque uno se muere. Ujú. El ordenamiento jurídico siempre va a proteger más a los acreedores. Así que uno muere, las deudas no desaparecen. ¿Quién va a pagar las deudas? Aquí hay una gran diferencia. En el Código Civil anterior, las deudas se heredaban completas y si lo que tú heredaste fue deudas completas y tú no te pusiste a hacer un buen inventario de qué fue lo que había, pues va a tocarte la suerte de que tienes que pagar esas deudas con tu patrimonio, con tu bolsillo, no con el bolsillo de la herencia. En el caso de que hubiese un testamento. Siempre. Acuérdense que testamento o declaratoria de herederos es el instrumento mediante el cual vamos a identificar quiénes heredan.
En el testamento tú puedes decir, heredan estas personas y van a heredar de esta forma. Pero en el momento de la partición, básicamente es lo mismo, lo único que tú vas a decidir cuál fórmula vas a aplicar, a quiénes vas a identificar. En la declaratoria, que es cuando no tienes testamento, entonces vamos a seguir el orden del Código Civil. Así que me gusta hacer esa aclaración porque de pronto hay mucha confusión con declaratoria de herederos y con testamento. Mírenlo como con cuál papel yo voy a identificar quiénes van a heredar. Entonces, ¿qué tú heredas? Es una pregunta independiente. ¿Cuál es la herencia? Aquí el detalle es cuándo se murió la persona. ¿Antes del 28 de noviembre de 2020 o después? Si se murió antes, aplica el Código Civil anterior y tú heredas toda la deuda completa si la aceptas. Si tú quieres repudiar, pues tú haces una escritura de repudio sencillita o una no quiero nada, tribunal. no quiero el bote o no quiero la casa o no quiero lo que sea. Es todo o nada. La planta generadora que compraste. No. Ahí hay que tener presente que tú heredas todo o nada. Tú aceptas todo o nada o repudias, que es la manera fancy de rechazar. Repudias todo. No es como que puedes decir, acepto la casa y rechazo la deuda. No, tienes que ser el 100%. Entonces, si la persona fallece después del 28 de noviembre de 2020, que aplica el nuevo código dice que las deudas se van a pagar con los bienes de la herencia, no van a ir contra tus bienes. Excepto que te pongas creativo y le hagas daño a los acreedores. ¿Cómo le puedes hacer daño a los acreedores? Van a decir, ay, licenciada, eso se escucha bien complicado. Y yo, bueno, pues si usted se enfogona y usted dice, como aquí lo que hay son deudas y todo va a ir para los acreedores, yo le voy a echar cemento a los inodoros. Pues, para que se dañe la casa y se la lleven con los inodoros tapados. Pues está haciendo un daño a la propiedad. De hacerle daño al acreedor porque le estás complicando el valor del cual va a cobrar. Has hecho ahí como sí. Entonces el acreedor va a decir tribunal. De todas estas rabias que has escuchado. El acreedor va a ir al tribunal y el tribunal va a decir, pues mira, como tú trataste de hacerle daño al acreedor, trataste de defraudarlo, vas a tener que pagar con tu dinero. Hay que estar bien claro que tienes que tener entonces el testamento y la otra parte que dijiste que era caudal relicto. No, vamos con los pasos así sencillitos, así en general. Una persona se muere. No sabemos si hizo testamento o no. Lo primero que vamos a hacer siempre es ir al registro que les mencioné. Ese registro le va a dar una certificación acreditativa o negativa de testamento. Si hay testamento, nos vamos a dejar llevar por el testamento en cuanto a quiénes heredan y en qué fórmula matemática vamos a repartir la herencia. Si no hay testamento, entonces vamos a ir al proceso de declaratoria de herederos. Ahí vamos a activar ese proceso para que el tribunal identifique quiénes son las personas que heredan de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. Una vez tengamos la declaratoria de herederos, ahí tenemos el primer paso. ¿Quiénes heredan? Una vez sabemos quiénes heredan, vamos al proceso de partición. En el proceso de partición se hace el inventario. Ahí vamos a ver qué bienes dejó, cuánto valen, y qué deudas dejó. Una valoración. Una valoración. Si hay herederos forzosos, pues vamos a tener presente que vamos a tener que calcular la legítima. Y si vamos a tener que calcular la legítima, querida Wanda, te cuento. A ver. Que ese total de esa fórmula, esa sumatoria, ese neto, restando las deudas, no se queda ahí. Hay que sumar las donaciones que se hicieron en vida en los últimos 10 años. No es que las van a devolver, pero vamos a sumar para que cuando identifiquemos cuál es el mínimo... Se suma a los activos. Se suma al neto. Al neto. Se suma al neto. Para que cuando identifiquemos cuál es el mínimo que tiene derecho a recibir cada persona legitimaria o heredera forzosa, verifiquemos que cada una recibió lo que la porción adecuada. Si de pronto resulta que a la persona que murió se le fue la mano haciéndole donaciones a un solo hijo en particular y que los bienes que están en el pote hoy, que estamos haciendo la partición, no dan para cumplir con el mínimo de los demás, el que recibió de más tiene que completarle a quienes recibieron de menos. Y cuando hablemos de donaciones, hablamos que de momento había un hijo que necesitaba algo y el papá o la mamá le dio $5,000. Sí, ahí... De su pecunio. Esto es fascinante porque que no era de él.
Sí, aquí depende porque el Código Civil te dice, hay unas donaciones que vamos a computar, ese es el verbo computar, y hay unas que no. Por ejemplo, si esos $5,000 eran porque cayó en el hospital y necesitaba asistencia médica, pues eso no se va a contar. Y si tú le pones un aval a ese donativo, yo siempre buscando, Ajá. tú sabes, esa abogada que vive en mí que Sí, nunca ha sí. ejercido y nunca ha estudiado. Y si yo le pongo ¿Cómo qué? una nota que diga, déjame ver, eh, dono esto por propósitos de estudio, para mejoramiento, para algo que no se vea que es frugal. Ya. El Código Civil dice que las liberalidades computables van a ser estas, las donaciones o regalos y demás. Excluye algunas, como las de alimentación, atención médica y regalos de costumbre. Si en esta familia, por ejemplo, se les regala un carro a cada joven que se gradúa de high school, pues eso no es algo que se va a computar porque es un regalo que se acostumbra. Si es una familia como la mía, que eso no se hacía, y de pronto le regalan un carro a mi hermanita, pues yo voy a decir, mira, te regalaron un carro, hay que sumar eso. Entonces, antes, esa pregunta que me estás describiendo está hablando de la dispensa. Ujú. Antes se conocía como dispensa de colacionar. Cuando nosotros decimos traer a colación, nos referimos a esto que les estoy explicando. Tienes que traer a La colación colación, la donación que te la hicieron. donación que hicieron. Pues antes tú podías decir dispenso de colacionar, dispenso de que se entienda que esta donación es un adelanto de la legítima. Pero hay algo importante y es que en el nuevo Código Civil de 2020 dejaron fuera la dispensa. No se menciona en ninguna parte. O sea, No sabemos por qué. En el historial legislativo no surge. Aparentemente es un ups. Y eso es algo que está pendiente de ver cómo los tribunales lo manejan y cómo lo interpretan o si en efecto la legislatura se va a ocupar en arreglar ese error. Así que actualmente en el Código Civil las personas que mueren después del 28 de noviembre de 2020 se podría interpretar que no tienen esa facilidad de dispensar. De decir, le doné la casa a Wanda, pero no se la estoy dando como adelanto de herencia. Cuando vaya la herencia, pues que le toque el mínimo que le toque. claro. Claro está, esa donación nunca, nunca, nunca puede tener el efecto de que los demás no reciban su mínimo. Que no, porque si no, entonces te inclinas a un beneficio de hacia una sola persona cuando Correcto. tenías otros beneficiarios. Sí, y si la meta que tú tienes, tú que me escuchas, que nos escuchas, es que tu muerte no sea motivo para que tu familia se rompa, cuando estés haciendo donaciones, trata de mantener un balance. Tienes que tener esa mente bastante Sí. clara porque el proceso de heredar en paz no es que la persona fallezca y se quede el conflicto, es que se Correcto. quede todo el mundo esta legalidad. Y este ejercicio de preguntas y respuestas, yo trato de siempre ponerme en el lugar de las demás personas y todo lo que uno escucha y la gente no puede preguntar. Y qué bueno, como te dije, el giro del podcast ha sido una forma tan interesante de conocer todos estos procesos. Cuando la gente habla de leyes y procesos, piensan que eso es árido, eso es allá, ellos allá y yo acá. No, no, eso te incluye a ti. Claro. La forma de cómo conversarlos es que hace que esto te capture y tú vayas por ese proceso. Otro de los temas importantes a la hora de heredar en paz es que las personas en ocasiones viven en una situación económica buena, pero cuando fallecieron o tenían sus bienes privativos, como dice la palabra, bien privados, y nadie lo sabía, y llegó la persona y herencia, y no sé si te pasó que cuando iban a ver, decían, pero es que fulano tenía dinero, ¿y qué pasó? Ujú, ujú. Todas esas cosas se hablan en esa conversación que está dispuesta y tú le dices, mi capital es esto, mis pasivos son esto, mis activos son esto. Eh, es normal, es un proceso inteligente que las personas empiecen a decir, yo tengo que comenzar a cambiar mis hábitos y empezar a saldar cosas para que las personas hereden paz. Definitivamente. Definitivamente. Ustedes recordarán ese momento de los terremotos que nos dieron la asignación de hacer nuestras mochilas.
Esto es un ejercicio que se hace para hoy, para la vida, para cada momento. No es solo para la herencia. Cada persona tiene la responsabilidad de conocer bien sus números. Cada persona tiene que empezar por saber cuánto dinero yo recibo, cuánto dinero yo gasto, cuáles son mis cuentas, con qué cuenta pago qué. Imaginen que por alguna razón ustedes no estén de pronto, no por muerte, sino que se tuvieron que ir de viaje o que cayeron en el hospital y que alguien tenga que hacer esas cosas por ti. Las va a poder encontrar, vas a ver cuáles son tus cuentas, vas a ver cuáles son tus pagos, vas a ver cuáles son tus passwords. Esto es un ejercicio de organización que cada persona debe tener independientemente del tema de herencia. Esto es un ejercicio de planificación financiera saludable, de manejar saludablemente nuestra abundancia, nuestras finanzas. Entonces, cuando organizamos nuestras finanzas, las nuestras, y vamos entonces a hablar de la familia, esto es una conversación que se tiene que tener, pero es que hablar de dinero es malo, es un tabú. Así que tenemos que regresar a esta idea que les proponía al principio de que el patrimonio familiar también activa nuestra responsabilidad de administrarlo y conservarlo responsablemente, valga la redundancia. Entonces, facilita muchísimo el ejercicio de la herencia porque cuando usted fallezca, no hay que ir a buscar en dónde tiene qué, cuánto vale qué. Y ahí es muchas veces cuando viene el conflicto, porque viene alguien y dice, no, pero es que yo sé que esta persona tenía esto y dónde está. Ah, pero tú le estás asignando este valor a la casa, pero yo pienso que vale esto otro. Y ahí te empiezas a enterar, tenía, qué sé yo, no sé, a lo mejor una casa en otro país y la persona que heredaba dice, ahora yo cuando heredé esto y de momento la persona lo vendió. Ahí Porque fue- también el testador, Dios mío, yo hablando de esto con una jueza, también el testador tiene derecho a disfrutar a cabalidad todos Claro, sus bienes mientras esté en vida. claro. Nadie puede de eso. Tú puedes dejar en cero tus cuentas, siempre y Gracias cuando por nadie decir eso. te haya Sí, coaccionado correcto. a hacerlo, usando las Sí. palabras correctas. Voy bien, ¿verdad? Gracias, no, gracias, gracias, gracias por decir eso, porque aquí hay un tema bien importante y aquí sí que me pongo bien seria. Ujú. Aquí tenemos que respetar la última voluntad de la persona en cuanto a su herencia. Y no solo eso, tenemos que respetar el derecho que tienen nuestros envejecientes, nuestros adultos mayores, a administrar sus bienes, siempre y cuando obviamente no estén incapacitados Claro. ni demás. Y entonces las personas están en esta expectativa de que van a heredar este lujo y esta herencia de nuestros padres y empieza la pelea incluso antes de que estas Sí, personas porque ellos fallezcan. piensan que los papás tenían que vivir en la miseria, o la tía o el abuelo. No, ellos tienen el poder absoluto de sus bienes y pueden decidir hacer con eso lo que quieran, teniendo en cuenta lo de los 10 años de las donaciones. Y tenemos que tener presente que cuando empiezan estas dinámicas de por qué tú estás gastando esto, acuérdate que eso es de la herencia, pero ¿qué tú estás haciendo con mi herencia? Primero que todo, mientras la persona esté viva, usted no tiene herencia alguna. Exactamente. La herencia se activa cuando la persona muere. Y hasta que la persona no muera, usted no tiene derecho a herencia ni a nada. Segundo, ese ejercicio de estar coartando la libertad de disposición con relación a los recursos económicos a personas de edad avanzada puede ser hasta explotación financiera tipificado como delito en el Código Penal. Muy bien. Y puede dar paso también a una orden de protección al amparo de la Ley 121 de 2019. Así que toda persona que tenga una dinámica medio extraña y si usted es la persona que la está sufriendo, verifíquese esa ley, Ley 121-2019. Ahí están todos los derechos de nuestras personas adultas mayores y no necesariamente la sociedad los cumple. Así que tenemos que comenzar a demostrar más responsabilidad teniendo presente las consecuencias legales que puede tener lo contrario, que ya les dije, orden de protección, delito y puede llegar incluso a Tipificado. la desheredación. Claro. Por eso es muy importante tener estas Claro que conversaciones, sí. porque sirven como educación y eso es como los poderes duraderos. Eso es hasta Sí. que la persona esté viva. Correcto. Punto. O Correcto. sea, la persona está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sabes que se nos ha ido el tiempo en esta gran conversación? Y tengo que hacer esta pausa para decirle a todas las personas que se conectan, que nos escuchan, que pueden compartir este podcast tanto en nuestro canal de YouTube como en todas las plataformas de audio social que están puestas como Apple, Spotify, iHeartRadio, todos estamos en todas las redes sociales y el propósito es compartir conocimiento e inspirar
con grandes historias. Yo no puedo despedir esta conversación que se va a quedar así como abierta, como un ongoing, sin hablar un poco también de lo que significa este podcast del liderazgo y el emprendimiento. Tu gran pasión siempre ha sido comunicar, trabajar las leyes y defender. Que te vi cómo cambió ese entorno y te pusiste así férrea hablando de los derechos de los envejecientes. Pero también vamos a hablar de ese cambio que tú hiciste de emprendimiento y crear tu empresa cuando ibas a seguir trabajando tu pasión, pero ya no con el aval de otras estructuras. Ese proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Y cómo lo enfrentaste? Digo, fíjate que hablo en presente. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Y cómo lo enfrentaste para comenzar? La gente podría tener la impresión de que cuando, por ejemplo, uno renuncia, que fue lo que yo hice, yo renuncié a mi puesto de jueza en verano de 2021, uno lo hace como que, ay, me quiero quitar esta mochila pesada y ahora voy a vivir la vida y esto fue bien fácil. Claro. Para nada. Redactar esa carta de renuncia me tomó 1 año y medio, literalmente. Yo tenía un borrador en el celular y cada vez que me entraba la crisis de existencialismo, pues la iba editando. Y fue muy duro porque en el mundo de la abogacía ser juez es como lo máximo. Un estándar, una elite. Sí. Estabas en la elite. Sí, entonces para mí fue un honor increíble ejercer esa profesión. Pude bendecir muchas vidas, pero llegó un punto en que yo reconocí que yo estaba configurada para algo más amplio. Yo quería educar, yo quería escribir. Y me dicen, ¿pero por qué no lo hiciste mientras estabas trabajando? Pues sencillamente porque el día tiene las horas que tiene. Hay un factor tiempo. Por supuesto. Y entonces llegó este momento en el cual yo me vi que estaba trabajando todos los fines de semana, que me estaba perdiendo las cosas del nene, que mi hijo mayor estaba 6 a 6, así que el elemento de la maternidad y la familia también entró. Llegó el momento en que ya yo reconocí que mi learning curve ya tenía que dar un paso. Me dicen, si vas a solicitar ascenso, solicítalo ya. Y yo dije, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿En dónde yo quiero estar? Y yo me visualicé. Y yo dije, si me dieran lo que yo pidiera, el puesto que yo pidiera en el Poder Judicial, ¿cómo me sentiría? Y ya yo tenía entre 6 y 6 el libro. Y yo quería coger un espacio de mi día para poder sentarme a escribir, heredar en paz. Y no lo encontraba. Y yo lo que hice fue que le dije a mi marido, mira, yo aporto esto al pote común, ¿verdad? Yo voy a estar 12 meses aportando eso de mis ahorros. No vas a ver ninguna baja. Pero yo me tengo que sentar a escribir y yo tengo que sentarme a pensar cuál va a ser mi próximo paso. Y la meta inicial era solamente escribir el libro. Hasta ahí. Tú dices, escribo el libro y lo ya soy feliz. Lo suelto y regreso. Y si termino en la oficina de alguien, lunes a viernes, 9 a 5, que para todos los abogados se extiende casi el doble, pues termino. Pero cumplo con eso porque no me deja dormir. No me deja dormir este llamado. Y mientras estoy trabajando el libro, pues todo se me salió de las manos, tuvo vida propia, dijo, no, tú no vas a regresar a ese lunes a viernes 9 a 5, tú vas a crear tu emprendimiento, tú vas a abrir tu oficina, tú te vas a ir por cuenta propia, tú vas a abrir la notaría que tanto le has oído, la vas a abrir y tú vas a dar el servicio completo, porque tú no vas a dejar las familias a mitad. Tú les vas a acompañar a tener esta planificación. Y fue un proceso que se sintió como desgarrarme la piel, fue una crisis de identidad, porque uno se asocia mucho con los títulos y más cuando llegas a la cúspide. Y fue este proceso de decirme a mí misma, tú eres mucho más que eso. Tu llamado es divino, lo ejerzas en donde lo ejerzas. Esto no es que te está cerrando las puertas. Si el destino quiere que tú regreses a la judicatura, tú vas a poder regresar y lo vas a hacer muy bien. Y cuando empiezo con el emprendimiento, pues ya sabrás que fue un renacimiento. Porque yo dije, esto es fácil, le meto ahí como yo sé meterle, trabajo como una dura y cobro. Esto es un cambio de mentalidad completa. Ese cambio de mentalidad de empleada empresaria, completísimo, durísimo. Entonces ahí empecé con las mentorías, a ir a eventos, a conocer gente, a leer mucho, a entregarme a mi fe, que la tenía bastante descuidada, a conectar con eso que me hace sentir como fuegos artificiales dentro de mi ser, a ver mi propósito divino, a respetarlo, obedecerlo.
y confiar en mí, confiar en que esto es más grande que mi ser, que tiene vida propia y que yo estoy siendo meramente un instrumento para que se manifieste. Claro. Y es un ejercicio diario. Sabes que me encanta conversar contigo porque te escucho y puedo matizar las siguientes cosas. Los grandes momentos de tu vida han requerido una introspección y yo quiero que la gente se lleve eso. Para hacer cambios hay que empezar por uno mismo. Sí. Nadie llega a ser un buen líder sin poder liderarse y tener la capacidad de ver en su interior. Eso es uno. Dos, muchas personas en su falso crecimiento o popularidad abandonan lo esencialmente necesario y las cualidades más importantes que uno tiene para poder liderar. Y todas las mencionaste. Tu relación con Dios, sea cualquier religión que tengas. Esa es la primera cosa que solemos abandonar por el tiempo. El amor por la familia, que al final del día son los únicos que van a estar contigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El tiempo de crecimiento personal. No sabes lo duro que es cuando uno tiene, sí lo sabes, pero las personas que aún no lo han vivido, el tiempo de tú decir, no tengo tiempo para leer, ni 5 páginas al día, ni 11 minutos al día. Y lo otro, no tengo tiempo para cuidar mi salud. Entonces, si no vamos atesorando esas 4 variantes, por decir, de nuestra vida, no vamos a llegar porque la salud nos quita fuerza en el camino. Claro. El no poder agarrarnos de nuestra fe nos debilita aún más. Y el no saber que tenemos una familia, de nada nos sirve tener el dinero para no poder entonces tener el tiempo para poder hacer proyectos como este, que se llama Hereda Paz. Y yo quiero que las personas se lleven eso de aquí hoy y que te vean como ese gran ejemplo, además de decirte que tenemos que seguir conversando de Hereda Paz, porque este es solo el primer capítulo. Gracias por estar aquí y por darme ese tiempo en tu ajetreada agenda. Sé que tienes otros proyectos también, conferencias, Sí. talleres, donde las personas te pueden conseguir para que lo puedas decir aquí. Y veo que tienes otro proyecto de amor e interés, que ese vamos a hablar después. Pero Sí. ¿dónde las personas se pueden... Me pueden buscar por su red social favorita como Heredar en Paz. También pueden ir a mi casa, heredarenpaz.com. Mi número de teléfono también lo pueden anotar, es el 787-613-8870. 8870. Y me pueden escribir por ahí y yo soy bastante responsiva en términos de correo electrónico, quiero@heredarenpaz.com. Así que usted me busca por donde sea, que por donde sea yo voy a aparecer. Y si no, pendiente a las redes sociales de Mujer Real, porque siempre aquí compartimos también los datos de todos los entrevistados. Gracias por este tiempo, gracias por compartir cómo heredar en paz. Gracias. Y a ustedes, mis seguidores, será hasta la próxima con otro podcast de gran interés para todas estas mujeres auténticas que deciden ir por el camino de la inspiración para emprender con éxito. Chao, será hasta la próxima.